Ojalá convertida en infierno. Secuestro, carroñeros que le ponen precio a la vida. Violencia, atentados armados tiñen de sangre la jornada. En el mundo, embarazos selectivos. Armenia odia a las mujeres. Y en los deportes, a soñar en grande. La FIFA autoriza 48 plazas para el Mundial. T13 Noticias. Guatemala se vistió de luto desde el pasado fin de semana. Una aventura terminó convertida en pesadilla. Como suele suceder, muchas personas llegaron el pasado sábado con la intención de escalar hasta el cráter del volcán Acatenango, ubicado en Chimaltenango. Se estima que solo ese día llegaron al menos 600 turistas, entre nacionales y extranjeros. Algunos llegaron y se fueron horas más tarde. Los guías de la región advirtieron que no era recomendable llegar hasta el cráter y prohibieron dormir en el sitio debido al pronóstico del tiempo. Pero hubo quienes lo hicieron, llegaron con alegría y lamentablemente sus restos descansan hoy en un ataúd. La madre naturaleza azotó la madrugada del pasado domingo y 6 personas no pudieron soportar el embate. Se activaron las alarmas y los cuerpos de socorro iniciaron las acciones de rescate, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Hoy el país llora el fallecimiento de 6 guatemaltecos que pudieron haber dado mucho por la sociedad, en su mayoría jóvenes entusiastas que disfrutaban de la naturaleza. Murieron atletas, un médico, guatemaltecos de bien, respetados y queridos en sus comunidades. Azote natural o error humano, no importa ya. Hoy sus familiares guardan los recuerdos con celo, mientras el dolor los abraza y la impotencia los interroga constantemente. El daño está hecho ya, y ojalá que el deceso de estas personas sirva para que la historia no se repita en ninguna montaña o volcán de Guatemala. Dios bendiga a las víctimas de esta tragedia y las reciba en su gloria. Excelente noche de martes y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Así iniciamos hoy, recordando a las víctimas de la tragedia del volcán Acatenango, entre ellas 2 primos que crecieron juntos. Sus familiares y seres queridos los lloran esta noche en una iglesia ubicada en la colonia La Florida, zona 19. Una canción con aire de melancolía suena al fondo de la iglesia. Las personas visten de negro y muchas lloran incansablemente. 2 cajones de madera se ubican al centro y decenas de flores a su alrededor. Es el sepelio de los primos hermanos Vani Magdiel Marroquín Rivera, de 32 años, y Jennifer Nimsi Ivana Marroquín Rivera, de 20. Ambos murieron en la aventura que empezó como uno de los mejores viajes de su vida, pero terminó en tragedia. Sus familiares y amigos se encuentran velando sus restos mortales en una iglesia ubicada en la colonia La Florida, zona 19. Primera vez que estuve a ella, iba contenta. Dice mi mamá que cuando se despidieron había un celaje y le dijeron, mira qué lindo, que es, cómo se mira de bonito esto. Y le dijeron, espérate que vamos a ir a ver la grandeza de Dios. Entonces, para nosotros es una situación bien dura, es bien difícil. El haberme tocado identificar los cadáveres fue algo que yo nunca pensé que fuera a pasar, pero confiamos en Dios. Bien dicen que un amigo es como un hermano de otra madre, porque ellos también lloran la muerte de ambos y se preguntan por qué las personas buenas también deben de morir. Yo sé que allá en el reino de los cielos la vamos a ver y es un dolor profundo porque
Ella siempre confió en todos, ella no se metía con nadie, fue una excelente compañera. Y si todos venimos de corazón desde muchos lugares bien lejos, fue porque ella dejó una huella entre nosotros. Fue una chica, una mujer bastante valiosa, el cual también nos incitaba a poder luchar con nuestros sueños. Era una persona que en realidad nos daba como que el empuje a poder superarnos. Rogamos a Dios que fortalezca la vida de sus familiares y amigos que hoy lloran la pérdida, y pedimos al Creador que Nimsi, Iván y Marroquín sean recibidos en la gloria para que vean el amanecer no desde la cumbre más alta del volcán Acatenango, sino desde lo más alto del cielo. Doloroso y lamentable definitivamente lo que ha ocurrido. Los sueños y anhelos de dos jóvenes de 21 y 23 años también se apagaron la madrugada del pasado domingo. Decenas de personas despidieron sus restos este día en el cementerio de la Antigua Guatemala. Los padres de Jocelyn Yajaira Roldán Velázquez reconocen lo difícil que ha sido perder a una hija. Sin embargo, le dan gracias a Dios por haberles permitido criar a una guerrera que hasta el final de su vida dio todo por ser una triunfadora. Como humanos, no queremos desprendernos de nuestros seres queridos como materia. Este momento es duro. Dios me permitió tener la custodia de un ángel de él, 21 años. Se lo agradezco un montón. Creo que Yajaira cumplió su ciclo. Llegó a la meta, conquistó la cima. Entonces, como papá, en este momento me siento dolido. Dejaría de ser humano si no lo hago. Sin embargo, me quedo satisfecho, a sabiendas de que la gloria del Señor existe y que Yajaira y Francisco están gozando ya plenamente de esa gloria. Entre aplausos, lágrimas y cánticos al Creador Supremo, una multitud despidió los cuerpos de Jocelyn Yajaira de 21 años y de Javier Francisco Velázquez González de 23, primo del atleta, en el Cementerio General de la Antigua Guatemala. Estamos muy dolidos, pero nos reconfortan todas las palabras que nos dieron y el hecho de que estén aquí también hace que ese dolor pues sea un poco menos. Dios nos da a nuestros hijos solo prestados. Gracias a Él porque a este hijo mío me lo dio 23 años, 10 meses, 13 días. Yo espero de que ya esté descansando en su santa gloria. No sé si hay consulta. Entrego mi hija a Dios, el Creador. Él me la dio prestadita. Fue un ángel que me permitió custodiar por 21 años. Una líder, una campeona, un roble fuerte. Gracias, Dios mío, por permitirme con Liz haber procreado a esta persona linda que en este momento te entregamos. Hasta aquí se han acabado sueños y pasiones de dos jóvenes que supieron luchar contra las dificultades y nunca se dieron por vencidos. Descansen en paz, Jocelyn Yajaira Roldán Velázquez y Javier Francisco Velázquez González. Que Dios los tenga en su gloria. Que Dios los reciba en su gloria, definitivamente es nuestro deseo. También, por supuesto, nos unimos a las muestras de cariño con estas personas y es imposible no quebrarse ante una situación como esta. Definitivamente el temor de cualquier padre de familia es tener que enterrar a uno de sus hijos. Vamos a continuar con esta cobertura de las secuelas que dejó la tragedia del volcán Acatenango y entre las víctimas mortales el médico Axel Carranza. Sus restos fueron sepultados este día en un cementerio de Misco y el último adiós ocurrió entre
lágrimas, pero también entre muestras de cariño, respeto y aplausos. Además de los familiares y amigos de Axel Carranza, también acudieron pacientes que lamentaron su deceso y lo recuerdan con mucho cariño. La esposa del doctor Carranza solicitó a los reporteros que cubrían esta noticia se mantuvieran al margen y se negó a ofrecer declaraciones. Definitivamente una postura comprensible y reitero, en T13 Noticias extendemos nuestro brazo solidario con los familiares de las víctimas. Aunque todos sabemos lo que ocurrió el pasado fin de semana en el volcán Acatenango, las autoridades deben cumplir con los protocolos de oficio, una investigación para determinar las causas de la muerte de estas 6 personas. A continuación, tenemos el informe que revela el INASIF. Según los resultados obtenidos, Jessica Yajaira Roldán Velázquez, de 21 años, Lucía Giré Sánchez Arceño, de 19, y Francisco Javier Velázquez González, de 23, fallecieron por hipotermia. La hipotermia se presenta cuando un cuerpo es afectado por condiciones climáticas bajo cero. La lluvia que se registró durante la noche y las bajas temperaturas elevó la sensación térmica y eso pudo haber acelerado el proceso de la hipotermia. En el caso del doctor Axel Rubén Carranza Enríquez, falleció por un edema pulmonar, es decir, una falla en los pulmones cuando se llenan de líquido. Este se origina por un mal funcionamiento en el bombeo de sangre al cuerpo. Jennifer Nimsi Marroquín Rivera, de 20, y Vani Miguel Marroquín Rivera, de 34, murieron por un golpe en el cráneo. Este pudo haberse registrado al momento que intentaban descender del volcán. Según la hipótesis, ambos pudieron haber tropezado e impactado con alguna roca o el tronco de un árbol. El tema que definitivamente acapara la atención pública desde el pasado fin de semana cuando se activó la alerta. Pablo, buenas noches. Imágenes tristes, imágenes lamentables. Nosotros, por supuesto, debemos cumplir con nuestra responsabilidad de presentarle a nuestros televidentes lo que ha ocurrido. Sin embargo, pues no dejamos, primero somos guatemaltecos antes de periodistas y es impactante definitivamente este tipo de casos. Buenas noches. Además, somos seres humanos. Es de verdad lamentable y muy triste iniciar esta emisión con estas declaraciones de un padre sufriendo, ya lo decía Alan también. Lo más triste para un padre es tener que enterrar a uno de sus hijos y esta tragedia del volcán Acatenango nos ha dejado precisamente eso. Y tenemos una nota más para terminar la cobertura. Así es, para terminar esta cobertura, a tan solo 24 horas de registrarse la trágica muerte de los excursionistas, las autoridades habilitaron de nuevo la entrada para el ascenso al volcán Acatenango. Este es el detalle de la nota. La tragedia en el volcán ha obligado a extremar las medidas de seguridad para evitar incidentes similares. Este día se reabrieron las entradas al coloso en medio de un ambiente de pánico. Las asociaciones de guías turísticos han lanzado un mensaje de conciencia a quienes buscan este tipo de aventuras para que cumplan con las recomendaciones de expertos. Como nosotros vivimos en este sector, cuando vemos que el clima está muy, sí, pues, ¿cómo decirlo? Muy difícil de escalar el volcán, les advertimos que si podemos llegar tal vez solo a la mitad del volcán y descender, porque entonces les damos recomendaciones que vengan con equipo adecuado, sleeping, sus guantes, sus gorros y chaquetas, porque muchos vienen así, pues no vienen preparados. Entonces nosotros les recomendamos llevar todo lo necesario como agua pura, y si alguien está padeciendo de alguna enfermedad, si padece del estómago, porque esto es lo que aquí como ven el volcán, ahí es donde muchos padecen, como le dicen, el mal de montaña, y también el problema de la altura, que es la cabeza, o si vienen también con problemas en los músculos, les preguntamos y les damos recomendaciones. Este es un tema que definitivamente es polémico y tiene posiciones encontradas, Pablo. Por una parte, las personas que aseguran que parece de una manera por parte de las autoridades tener que habilitar ya cuando ni siquiera han terminado de enterrar a las víctimas mortales de esta tragedia el pasado fin de semana. Mientras tanto, hay otro sector que cree que pues no hay que echarle la culpa a la naturaleza únicamente y por supuesto no hay que vedar el paso a ese paisaje que definitivamente es nuestro, es muy guatemalteco, pero sobre todo creo yo hay que destacar
tomar en cuenta las recomendaciones para evitar que se vuelva a repetir una tragedia como esta. Así es, lo más importante es evitar este tipo de tragedias, que no se vuelva a repetir. De verdad, no podemos perder a más guatemaltecos en este tipo de tragedias, así que en estos días se han manejado muchas recomendaciones. Por favor, tómelas en cuenta si usted de verdad piensa subir en el futuro próximo este volcán o alguno de tantos colosos que tenemos en nuestro país. Por favor, tomar todas las medidas, como lo decían, también estar al pendiente de la situación del clima, es muy importante. Definitivamente, como lo indicaba el experto ayer en la entrevista que tuvimos acá en nuestro estudio de T13 Noticias, es lo primero que deben hacer antes de planificar este viaje. Definitivamente era el pronóstico del tiempo, el equipo adecuado, aunque también, como lo indicaba el experto ayer, a veces no necesariamente el equipo adecuado, sino también saber utilizar las cosas que se tienen. Las herramientas que se tienen, saber darles el uso apropiado, sobre todo estando a esa altura. Y sobre todo, pues como lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, por favor tomar las recomendaciones, no queremos que otra tragedia de esta se vuelva a repetir. Definitivamente. Con esto estamos finalizando la cobertura de este caso, pero tenemos más información al volver, así que no cambie. Antes lo dejamos con noticias históricas, ya volvemos. Importante información que se genera de último minuto. Vamos con nuestro compañero Samuel Orozco. Ruta a El Salvador. Se ha generado un accidente de tránsito. Así que Samuel, nos tienen los detalles. Buenas noches y bienvenido. Pablo, muy buenas noches. Precisamente en la carretera que comunica a Carretera El Salvador con Puerta Parada, en estas curvas que están aquí, aparentemente a un microbús le falló el sistema de frenos. Por lo tanto, el piloto perdió el control. Se reporta el traslado de 12 personas heridas a la emergencia del Hospital Roosevelt y a la emergencia del IX-719. Quiero contarles de que ya han sido identificadas al menos 6 personas, las cuales son Dorotea del Rosario Tsoy, de 39 años, Blanca Dina Gómez, de 23, Gregoria Rafael de Cuque, de 68, Andrea Maribel Morales, de 20, y Víctor Hugo Azcaj Pérez, de 25. Las otras personas fueron llevadas al IX-719. Todavía los socorristas pues todavía no han dado a conocer los nombres de las otras 6 personas que fueron trasladadas a este lugar. Lo que hay que mencionar aquí entonces es que aparentemente fue una falla en el sistema de frenos. Otra de las versiones de uno de los pasajeros refleja de que el piloto venía a excesiva velocidad y por ello fue que perdió el control. Estos son unos buses alimentadores que trasladan a las personas desde el Carretera El Salvador hacia el lugar conocido como Puerta Parada en Santa Catarina Pinula. Para finalizar este enlace informativo, quiero contarles de que hace pocos minutos se ha registrado un ataque armado en la zona C11 de Misco, en la colonia Lo de Fuentes. Ahí bomberos municipales en este momento están trasladando a 8 personas con heridas de bala. 6 son adultos y 2 menores de edad. Este es el reporte preliminar que se tiene por parte de los socorristas. Pablo. Gracias, Samuel. Estaremos dando cobertura y seguimiento a esta información que nos das. Y retomando también el primer caso, quería preguntarte la situación del tránsito a esta hora de la noche, allá Ruta El Salvador, ¿cómo se encuentra? Bueno, en el caso de este accidente no ha generado una complicación fuerte en el tránsito vehicular. Ya ha sido removido por las autoridades competentes. Con un autobús ha sido removido y lo van a trasladar a la subestación de la Policía Nacional Civil de este sector. Así es de que ya en lo que sí han dicho las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito es que algunos pilotos exceden la velocidad aquí, sabiendo de que hay muchas cuestas que son bastante peligrosas. Muy bien, muchas gracias a Samuel Orozco por este importante reporte a esta hora de la noche. Son 20 heridos en 2 hechos distintos, ya lo comentaba él también, son 12 los heridos en este accidente en Ruta El Salvador y otros 8 en Misco después de una balacera. Estaremos también ampliando esta información. Por lo pronto vamos con Alan Alfaro, que tiene más. Así es, y se trata de la ampliación de otro de nuestros titulares. Tal y como lo adelantamos al inicio, parece que los hospitales públicos son el calvario del enfermo. Nuestro equipo de reporteros realizó un sondeo por los 2 hospitales considerados como los más grandes del país desde horas de la madrugada, y esto fue lo que encontraron. Resulta que en el Hospital Roosevelt es necesario que los pacientes, aún con sus condolencias, tienen que madrugar para hacer fila y esperar en la acera, mientras las unidades médicas abren sus puertas. Porque la verdad es que de las 5 de la mañana estamos aquí y sí hay bastante frío. Yo vengo a hacer un trámite de mi hija. Mucho frío, deberían de tener un poquito más de techo y una silla. Quisimos corroborar la situación en el Hospital General San Juan de Dios,
y la situación es similar. Al entrevistar a algunos guatemaltecos, aseguraron que para ser atendidos es necesario madrugar y esperar a la intemperie, mientras las puertas son abiertas. Desde las 4 de la mañana, vengo de Jutiapa. ¿Departamento de Jutiapa? Departamento de Jutiapa, sí, porque es el hospital mejor que hay aquí. Sí, donde puede haber buena medicina para uno, viera que me encuentro bien. Claro que si usted en su caso te trae aquí una receta, ¿qué es lo que...? Sí, una receta, a ver si me dan medicina para la enfermedad que yo tengo, sí. Pero en este centro asistencial, resulta que para donar sangre, los guatemaltecos también deben de hacer fila y si la suerte los acompaña, reciben un número para ser atendidos. De lo contrario, deben intentarlo al día siguiente. Sí, tenemos que esperar para ver si alcanzamos número, donamos sangre, si no. ¿Cuántos números dan acá? No sé, prácticamente no sé cuántos dan, pero sí dan números. ¿Y si no alcanzara, qué haría usted en su caso? Mañana. Venir mañana otra vez. Bien, y ahora vamos a hablar de las acciones policiales efectivas de la jornada, específicamente en el Aeropuerto Internacional Aurora. La Policía Nacional Civil logró el arresto del salvadoreño José de la Cruz Claros Amaya, de 37 años. Más tarde se informó que el sujeto es requerido por el gobierno de Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Al momento de su arresto, su objetivo era abandonar el país en vuelo comercial con destino a San José, Costa Rica. Ahora las autoridades guatemaltecas deben decidir si será enviado a su país de origen o entregado al gobierno estadounidense. Y en la misma terminal aérea, las autoridades arrestaron a un hombre que se identificó como Romeo Yací, de 22 años. Se supone que es de origen sirio y fue sorprendido con pasaporte falso. Llegó a Guatemala proveniente de Colombia. Pretendía hacer escala en Honduras para después llegar a Estados Unidos. La investigación va encaminada a descubrir cuál era su verdadero objetivo y establecer su identidad. Mientras tanto, permanece en la cárcel. Y quienes conducen una motocicleta saben muy bien que cuando se acerca febrero es momento de elegir la mejor chaqueta de cuero para participar de la Caravana del Zorro. Una multitud prepara sus motocicletas. El país será testigo nuevamente de la tradicional Caravana del Zorro. Este martes comenzaron los preparativos para el recorrido. Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y otras instituciones iniciaron con el proceso de un plan de vigilancia, mismo que se espera contribuya a la disminución de accidentes durante la peregrinación en dos ruedas. Parte de todo esto es verificar el área de salida en el Parque Central y luego también tomar en cuenta puntos de monitoreo, puntos de descanso y también campamentos que se van a implementar o en este caso también poner a disposición de las personas a lo largo de toda la ruta hacia el Atlántico. Y luego también coordinar con las autoridades en Esquipulas, en Chiquimula, para esperar la llegada de muchos peregrinos para ese sábado, el primer fin de semana de febrero. El Zorro Mayor, como es conocido el organizador del evento, reconoció el esfuerzo que las instituciones realizan por unificar los trabajos de prevención de accidentes. Es algo muy representativo porque le está dando un respaldo tremendo a lo que es el evento de la peregrinación a Esquipulas. Esto pues me complace mucho porque definitivamente como organizador se me dificultaría bastante llevar a tantos miles de peregrinos con toda esta seguridad, el acompañamiento de lo que es las entidades de policías, por decirlo así, y lo que es la salud, sobre todo, en cuanto a que puestos de emergencia, los médicos, paramédicos que van a estar, e incluso los mismos hospitales que están pendientes de cualquier eventual. La peregrinación saldrá el próximo sábado 4 de febrero desde la Plaza de la Constitución hasta la Basílica de Esquipulas en Chiquimula y se espera participen más de 15 turistas. Las autoridades de tránsito recuerdan la importancia del uso del casco protector, equipo de prevención como rodilleras, coderas y chumpa de cuero. Bien, ahora vamos al interior de la República. Mucha atención porque la fuerza del viento continúa alimentando un incendio forestal en Sololá. Este inició hace 10 días.
El departamento de Sololá es uno de los más afectados por los incendios forestales. A la fecha se reporta un siniestro de grandes proporciones que inició el 1 de enero y continúa amenazando la cuenca del lago de Atitlán y otras comunidades que colindan con el municipio de Santa Cruz La Laguna y la aldea San Jorge Caibal. Este incendio ha cobrado fuerza debido a los fuertes vientos que afectan el departamento en el cerro conocido como Patsitoc. Hasta ahora ya han sido consumidas alrededor de 40 hectáreas de bosque. Las llamas han alcanzado hasta 10 metros de altura, dañando así la flora y fauna de esta área protegida, a pesar de los esfuerzos de los bomberos forestales. Este día se sumaron refuerzos de Quetzaltenango, Chimaltenango, Zacatepeques, así como elementos del ejército que trabajarán en conjunto para intentar sofocarlo. Lo más lamentable es que muchos de estos incendios son provocados por descuidos de personas sin mediar las severas consecuencias. También en el departamento de Quiché se registró un incendio en un pastizal que amenazaba con afectar varias viviendas de un área residencial de la zona 4 de Santa Cruz del Quiché. El siniestro fue controlado por la intervención de vecinos y bomberos municipales departamentales que trabajaron por más de 2 horas porque los fuertes vientos dificultaron la tarea. En reiteradas ocasiones hemos aconsejado que combinar el alcohol con el volante solo atrae resultados negativos. Para muestra, un botón. En Huehuetenango, un piloto ebrio fue el protagonista de un accidente de tránsito. El accidente de tránsito se registró en el kilómetro 251 de la ruta interamericana, jurisdicción de Malacatancito, Huehuetenango. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sí personas con heridas de gravedad. Socorristas reportaron que el piloto de una camionetía, identificado como Anthony Francisco Hernández López, de 25 años, colisionó contra un camión. Él y sus acompañantes, Iván Alberto Galindo Gómez, de 23, y Pedro Domingo López, de 26, quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del automotor. La inmediata movilización de vecinos a la escena del accidente permitió alertar a bomberos voluntarios que trabajaron por espacio de 2 horas para rescatar a las víctimas con equipo hidráulico. Tras su auxilio, fueron trasladados al Hospital Regional de Huehuetenango en estado delicado. El informe policial relata que el piloto de la camionetía se conducía en estado de ebriedad y fue el responsable de provocar la colisión. Por esta situación, se encuentra bajo custodia en la sala de cirugía, mientras que el piloto del camión, quien resultó ileso, presentó la documentación respectiva para evitar cargos legales. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche hemos preparado un bloque completo de noticias para hablar del secuestro. Una práctica criminal y cobarde que definitivamente merece un castigo ejemplar y la debida atención de las autoridades. Antes vamos a iniciar con un caso que impactó a nivel nacional a finales del año pasado. El 23 de noviembre del año pasado, la sociedad guatemalteca fue testigo del secuestro de un niño de apenas 10 años. Sus padres pidieron ayuda para denunciar el hecho y las redes sociales se saturaron en cuestión de minutos. La versión oficial de los hechos señala que el menor de edad fue arrebatado de los brazos de sus padres en la zona 5 capitalina. La angustia amenazaba constantemente con traer malas noticias, mientras el mundo de la víctima se redujo a 4 paredes, oscuridad y miedo. Los padres de la víctima denunciaron ante la policía el plagio, y los siguientes 6 días marcaron la vida de esta familia. El Comando Antisecuestros de la policía inició su trabajo en silencio y el día 29 de noviembre fue determinante. De acuerdo a los protocolos establecidos, se creía que si la víctima no era rescatada ese día, difícilmente sería encontrada con vida. El operativo fue efectivo y el director de la Policía Nacional Civil dijo las palabras mágicas en este tipo de casos. Todos están a salvo, tú también, nos alegra muchísimo que estés acá, ¿oíste? Bienvenido, bienvenido. Esta historia conmocionó al país. Hubo capturas y las autoridades informaron que los plagiarios del niño pretendían cobrar 2 millones de quetzales a cambio de la liberación. Dinero. Al final de la historia, estos cobardes devastan familias enteras por dinero. Afortunadamente, el niño regresó a los brazos de sus padres, pero hay que pensar en la desesperación durante los 6 días de retención, el miedo y el riesgo de tener que llegar a tribunales de justicia
para continuar con el proceso. El impacto psicológico para padres e hijos, las pesadillas después de la liberación y la incertidumbre que gobierna cada vez que algún miembro de esa familia sale a la calle. El secuestro es un delito que afecta no solo a la víctima, azota a familias y a la sociedad en general. El secuestro es una de las peores bajezas que ha conocido la humanidad. Es chantajear, ponerle precio a la vida, es jugar con la estabilidad de las sociedades y burlarse de las autoridades. El secuestro es una práctica criminal y cobarde que merece castigo drástico y ejemplar. Algunos incluso creen que merece la pena capital. Quienes lamentablemente han sido víctimas de secuestro saben bien que esa palabra es sinónimo de infierno. Las estadísticas revelan que en el departamento de Guatemala es donde han ocurrido más casos en nuestro país y le siguen Huehuetenango y Jutiapa. El plagio o secuestro es un delito en el que bandas organizadas buscan agenciarse de dinero en efectivo a través del cautiverio de víctimas selectas, principalmente aquellas quienes en base a un estudio previo consideran que tienen la capacidad económica para que paguen por su libertad fuertes sumas de dinero. En un comparativo de casos registrados y llevados hasta el organismo judicial, se refleja un leve incremento de casos en el 2016 en comparación al año 2015. El año 2015 reportó un total de 165 casos de personas detenidas tras ser implicadas en bandas de secuestradores. En 2016 se reportaron 3 casos más en comparación al año anterior. En total fueron 168. A continuación, le presentamos datos estadísticos de plagio o secuestro de los 2 últimos años. De los 22 departamentos del país, 10 fueron los que más reportaron, siendo estos los siguientes. Sololá reportó 13 casos en el 2015 y 5 en el 2016. Santa Rosa, 7 casos en el 2015 y 8 en el 2016. Alta Verapaz reportó 4 casos en el año 2015 y 9 en el año 2016. Chimaltenango reportó 4 casos en el 2015 y 6 el año siguiente. Chiquimula, 5 casos en el 2015 y 6 en el año 2016. Escuintla reportó 4 casos en el año 2015 y 7 en el año 2016. Huehuetenango reportó 10 casos en el año 2015 y 20 en el año 2016. Jutiapa reportó 5 casos en el 2015 y 17 el año pasado. San Marcos reportó 5 casos en el 2015 y reportó 7 en el año 2016. El departamento de Guatemala reportó 60 casos en el año 2015 y el año pasado reportó 61. Y ahora continuamos con el tema, pero vamos a hablar del secuestro express, que obviamente solo ocurre durante algunas horas. Sin embargo, las autoridades han logrado identificar que gran parte de estas denuncias son falsas. Se trata muchas veces de jóvenes o incluso se habla de parejas infieles. La Unidad contra los Secuestros del Ministerio Público recibió en el 2016 135 denuncias de personas víctimas de plagio o secuestro. Sin embargo, del total de los casos recibidos, una mínima parte son denuncias reales, el resto son denuncias puestas por supuestas víctimas, para justificar ciertas acciones, como por ejemplo el haber faltado al trabajo durante varios días o incluso para poder escapar de su casa. En el caso de jóvenes es porque los padres les tienen ciertas restricciones y en el caso de parejas de esposos es para poder concretar su infidelidad. Hay que tomar en consideración, lo he recalcado en otras ocasiones, de que nosotros recibimos toda la cantidad de denuncias que provienen de toda la República. No todas de estas son casos reales de secuestro. Ya al momento de realizarle un análisis crítico, criminal respecto de los distintos casos, tenemos muchos casos de simulaciones, principalmente en la ciudad de Guatemala. El año pasado tuvimos un aproximado de 4 o 5 casos, donde a las supuestas víctimas iniciales pues las tuvimos que procesar también
por algunos delitos relacionados con, digamos, este tipo de simulaciones. No en todos los casos es posible lograr determinar esto. Muchas personas pues siguen insistiendo en que sus casos fueron reales cuando en realidad no fueron de esa manera. Y obviamente pues los casos de ya estructuras criminales pues que los tenemos, digamos, en otro tipo de análisis. Sin embargo, según la unidad del Ministerio Público, en los casos reales se ha percibido una disminución en comparación a los últimos años. En el pasado, bandas como Los Pitágora, Agosto Negro, Pasaco, entre otras, eran sanguinarias y muchas veces exigían a la familia de sus víctimas fuertes sumas de dinero para su liberación. Por si fuera poco, para demostrar que no estaban jugando o para intimidar a tal grado que no denunciaran a las autoridades, les cercenaban los dedos a la víctima y enviaban de prueba. En la actualidad, el secuestro tradicional ha ido perdiendo terreno. El Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil es una de las unidades policiales catalogadas por expertos en seguridad como las mejores, ya que en los últimos años han resuelto los casos hasta un 95%, tras liberar a sus víctimas sanas y salvas, sin necesidad de que la familia haga efectivo el pago del dinero exigido. Ya que las estructuras tradicionales fueron desarticuladas y están tras las rejas con sentencias condenatorias. Estamos hablando de pequeños grupos que en un momento dado deciden incursionar en el tema del plagio o secuestro y que en su primera o segunda más tardar caso son evidenciados ante la justicia y puestos tras las rejas. Estamos hablando que en este año 2017 no tenemos un solo caso reportado, pero también responde a esas capacidades instaladas de la Policía Nacional Civil a través del Comando Antisecuestro, que valga decir es la mejor unidad posesionada en toda la región en el combate a este flagelo, dada su especialización en el abordaje integral de este fenómeno criminal. Actualmente quedan por lo menos 10 estructuras poco organizadas que aún se dedican a secuestrar a personas. Sin embargo, ante la dificultad para operar por parte de las bandas, ha generado que surjan nuevos métodos para agenciarse dinero. Se conoce como secuestro express y, como lo dice la palabra, buscan actuar de forma inmediata, seleccionar víctimas al azar y despojarlas de todo el dinero posible. La segunda modalidad son los casos muy coyunturales que responden precisamente a un perfil y a una ostentación de recursos en la vía pública, como vehículos, dinero, joyas y en fin, y que, dada las circunstancias en que puedan estar cercanos a un grupo criminal, pueda en algún momento tomar una decisión de neutralizarlos y obtener una respuesta económica. Y la otra modalidad son los robos de vehículos, que generalmente los criminales se llevan, en este caso, al conductor para determinar que el vehículo no tenga ningún dispositivo de localización, en su caso alguna alarma que se pueda activar, y muchas de estas circunstancias son aprovechadas para retirar suma de dinero de los cajeros automáticos. Continuamos con este tema especial en voz de nuestro compañero Carlos Sandrino, y hay un denominador común cuando se habla de secuestros express. Principalmente las víctimas son mujeres. El secuestro denominado express pues ha resultado una alternativa para estas bandas criminales, el cual no requiere de un operativo tan elaborado como puede ocurrir con el caso del secuestro tradicional. Entonces esto resulta una modalidad, por llamarla de alguna manera, más práctica para los grupos de secuestradores, quienes, organizados en grupos de 2 o de 3, en poco tiempo, con una estrategia más o menos sencilla, pueden obtener fondos a través de cooptar a la víctima. Generalmente las víctimas en su mayoría son mujeres. Los victimarios las consideran fáciles de intimidar y de poder extraerles sus pertenencias sin que pongan resistencia. Según los expertos, es importante que la víctima tome sus precauciones y medidas de seguridad para evitar que sean sorprendidas. Normalmente las víctimas son mujeres. Yo creo que es bien importante recalcarlo porque normalmente andan muy distraídas o con los vidrios abajo y estos aprovechan para cometer este tipo de ilícitos. Y normalmente este tipo de hecho delictivo no se denuncia
porque el promedio es entre 3.000 a 4.000 quetzales los que se pierden, y la gente sabe que efectivamente pierde más en poner una denuncia porque tiene que estar constantemente en los tribunales a que no denunciarlo. Y el secuestro tradicional es el secuestro aquel en el que se permanece una persona por mucho más tiempo, y son bandas estructuradas y organizadas. Pero sí hay mutación al secuestro express. Esto se produce constantemente en el país, y lo que sucede es que normalmente no se denuncia. En los últimos meses, ese delito ha incrementado en los departamentos de Sololá, Quetzaltenango, Escuintla, Santa Rosa y Guatemala. Las autoridades aseguran que ya cuentan con dispositivos de seguridad para erradicar el delito y capturar a los delincuentes. Definitivamente un excelente trabajo de nuestro compañero Carlos Sandrino a esta noche tocar este tema tan importante y que merece la atención de la sociedad en general. Vamos a finalizar hablando de las secuelas psicológicas después de un secuestro. Cada ser humano tiene una forma distinta de reaccionar al ser víctima de cualquier tipo de violencia. En el caso del secuestro, algunas personas pueden necesitar ayuda profesional de forma inmediata. Otros buscan alternativas y tratan de superar lo vivido de una forma en la que no les afecte psicológicamente. Aquí se da un fenómeno traumático muy fuerte y una serie de heridas que van a tener un impacto, por ejemplo, en la garantía de seguridad de esta persona, en su estabilidad emocional, porque a partir de sufrir un evento de estos, y voy a poner el ejemplo de alguien que simplemente le roban el celular, y el simple lo pongo entre comillas, que como eso le genera desconfianza para con los demás. No digamos el hecho de que alguien fue capturado y desaparecido, secuestrado. Entonces el tema de la desconfianza permanente, de un sentimiento de indefensión se le llama, o de minusvalía, de saber que uno está al final en manos de cualquiera que lo puede agarrar y lo puede desaparecer, genera un fenómeno de mucho sufrimiento humano. Y este tema del secuestro, que lamentablemente no es extraño en Guatemala, desgraciadamente no tiene una línea de atención. Es decir, a veces se supone que recuperando la libertad, recuperó toda su vida, ¿verdad? O dejando de vivir con quien golpea a alguien, ya todo pasó. No es así, ¿verdad? Debemos entender, y yo aprovecho este medio para insistir, que el mejor síntoma de salud mental que puede haber es cuando uno sabe que necesita ayuda. El psicólogo cataloga el secuestro como uno de los delitos más crueles a los que puede ser expuesta una persona. Por eso es que este tipo de delito, el secuestro como la desaparición, que a veces se da a partir del secuestro, es de los delitos más crueles que pueda haber, ¿verdad? Porque una de las cosas que los seres humanos necesitamos tener para tener cierta estabilidad es tener control sobre nuestra vida, o cierto grado de control sobre nuestra vida. Y el secuestro nos mete en una situación absolutamente en cero. Es decir, uno está a la disposición absoluta de aquellas personas que le quitan a uno su libertad.